Capítulo 1. Una vida reconstruida. El invierno en Valencia siempre traía un frío suave, de ese que no obliga a abrigarse en exceso pero que invita a refugiarse en casa. Con una manta ligera y una taza de té humeante. Desde la ventana de su pequeño piso en la calle de la Luz, Laura Fernández Ruiz observaba cómo la tarde caía lentamente sobre la ciudad. Las luces anaranjadas de las farolas empezaban a encenderse, tiñendo las calles de un tono cálido que contrastaba con la penumbra del cielo. Eran las 6 de la tarde y como cada día, ella revisaba por última vez las correcciones de los trabajos de sus alumnos. Ser profesora de literatura en un instituto público no era solo su trabajo. Se había convertido en una parte esencial de su identidad. Después de todo lo que había vivido en los últimos 5 años, enseñar le ofrecía algo que pocas cosas podían darle: estabilidad y propósito. En la mesa del comedor, al lado de sus papeles, había un cuaderno de tapas azules con un bolígrafo encima. Era el cuaderno donde apuntaba los gastos del mes, las citas médicas de Mateo y los recordatorios de reuniones escolares. No había una sola página sin anotaciones. La vida de Laura estaba meticulosamente organizada, no por obsesión, sino por necesidad. Criar sola a un niño de 11 años requería más que amor, requería disciplina, previsión y una paciencia infinita. Mateo, su hijo, estaba en su habitación terminando una maqueta para un proyecto de ciencias. Desde el pasillo, se escuchaba el leve sonido de tijeras cortando cartulina y el golpeteo de un lápiz sobre la mesa. Laura sonrió al escuchar ese ruido familiar. En ese momento sintió una mezcla de orgullo y ternura. Cada paso que daban juntos era el resultado de un esfuerzo silencioso. De noches sin dormir y de decisiones difíciles que no todos podían entender. 5 años antes, la vida de Laura había sido muy distinta. Compartía casa con Javier, su entonces esposo. Y aunque la relación se había deteriorado mucho antes de la separación, ella se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar por el bien de Mateo. Pero la realidad fue otra. Javier se mostraba ausente no solo físicamente sino emocionalmente. Su presencia en la vida del niño era más un acto esporádico que una constante. Cuando venía, solía hacerlo con regalos caros. Sin embargo, Laura supo que no podía permitirse derrumbarse. Con el tiempo aprendió a llenar el vacío con rutinas nuevas: preparar el desayuno juntos, ayudar a Mateo con los deberes, leerle un capítulo de algún libro antes de dormir, incluso cuando él ya podía leer solo. Para Laura, esos pequeños rituales eran la forma de recordarle que, a pesar de todo, su mundo seguía siendo seguro. En esos primeros meses después del divorcio, la inseguridad económica fue otro desafío. El sueldo como profesora alcanzaba para lo básico, pero no para lujos. Hubo días en los que tuvo que elegir entre pagar una factura atrasada o comprarle unas zapatillas nuevas a Mateo. Sin embargo, nunca permitió que él lo notara. Aprendió a estirar el dinero, a cocinar platos nutritivos con ingredientes sencillos y a buscar alternativas creativas para que su hijo no sintiera que le faltaba algo. Lo más difícil, sin embargo, no fue el aspecto económico, sino proteger a Mateo de las tensiones emocionales. Javier, en lugar de asumir su papel como padre de manera constructiva, había optado por distanciarse y, de vez en cuando, lanzar críticas hacia Laura. Comentarios como "no le dejas ser libre" o "lo sobreproteges" llegaban a sus oídos a través de conocidos en común. Laura prefería no responder, pero cada palabra calaba hondo. En medio de todo, Laura construyó una red de apoyo sólida. Sus padres, aunque vivían en un pueblo a 2 horas, se mantenían en contacto constante. Su madre, Carmen, le enviaba cada mes un paquete con tarros de mermelada casera y galletas para Mateo. Sus compañeras del instituto también se convirtieron en una especie de familia extendida, siempre dispuestas a escuchar y ofrecer un consejo. Aquella tarde, mientras repasaba un ensayo sobre la casa de Bernarda Alba, Laura sintió que su vida, aunque lejos de ser perfecta, estaba en equilibrio. Recordó las palabras de una de sus alumnas: «Profe, usted siempre dice que lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso». Y así era. Era un mensaje de una antigua amiga que le avisaba de algo inquietante: «He oído que Javier está diciendo que no le dejas ver a Mateo. Ten cuidado». Laura suspiró profundamente. No era la primera vez que escuchaba algo así,
pero sí la primera en que el comentario le generaba una sensación de que se avecinaba un problema mayor. Se sirvió una taza de té y se sentó en la mesa. Después de cenar y de asegurarse de que Mateo estaba dormido, Laura se quedó un rato más en la sala, revisando un álbum de fotos. Allí estaban los recuerdos de los últimos 5 años. Excursiones escolares, tardes de playa, cumpleaños modestos pero llenos de risas. En todas las fotos, Mateo sonreía. En muchas estaba ella a su lado. Y en ninguna aparecía Javier. Laura cerró el álbum con cuidado y lo guardó en el estante. No sentía rencor en ese instante, solo una certeza: había construido una vida nueva desde las ruinas, y esa vida merecía ser defendida. Lo que no sabía todavía era que muy pronto, esa defensa tendría que llevarla frente a un juez. Esa noche antes de dormir, anotó en su cuaderno azul: seguir adelante. Pase lo que pase. Era su mantra. Era su forma de recordarse que la reconstrucción no era un evento, sino un proceso constante. Y que por mucho que las sombras del pasado intentaran colarse en su presente, siempre tendría la fuerza para encender la luz. Capítulo 2: Visitas esporádicas. Los domingos en casa de Laura solían ser tranquilos. Se levantaban un poco más tarde. Podía presentarse 2 domingos seguidos y luego desaparecer 3 meses. Siempre llegaba con una sonrisa amplia y un regalo en la mano, como si con eso pudiera rellenar el vacío de su ausencia. Aquella mañana de marzo, Laura estaba en la cocina cuando escuchó el timbre. Mateo, que estaba en el salón dibujando, levantó la vista sorprendido. ¿Quién será tan temprano?, preguntó, mientras dejaba los lápices sobre la mesa. Laura, al asomarse por la mirilla, vio a Javier, vestido con una chaqueta de cuero y unas gafas de sol que le daban un aire de actor de cine. En la mano llevaba una bolsa grande de una tienda de deportes. Hola, dijo Javier, sonriendo. ¿Está Mateo? Buenos días, Javier, respondió Laura con cortesía, aunque su voz era neutra. Sí. Son de edición limitada, todos los niños querrán tener unas como estas. Mateo las tomó con asombro, pero Laura notó que su hijo las miraba más por educación que por verdadero interés. Hacía semanas que Mateo había mencionado que necesitaba zapatillas nuevas para educación física, pero lo que había pedido eran unas sencillas y cómodas. No unas ostentosas que costaban probablemente más de lo que Laura gastaba en la compra de una semana. Gracias, papá. Son muy chulas, respondió Mateo forzando una sonrisa. ¿Quieres salir un rato?, propuso Javier. Podemos ir al centro comercial, comer algo y luego te llevo de vuelta. Laura intervino con calma. Recuerda que Mateo tiene que terminar un trabajo para mañana. Si sales, es cuestión de que cumpla con sus responsabilidades. El comentario quedó flotando en el aire, y aunque Javier no respondió, Laura sabía que esas pequeñas fricciones eran las que luego él utilizaba para alimentar su discurso de que ella era controladora. A lo largo de los años, no asistía a reuniones escolares, no sabía en qué equipo de fútbol jugaba su hijo ni qué libro estaba leyendo para el colegio. Y sin embargo, ante los demás, se mostraba como un padre implicado. Laura recordaba con claridad una conversación incómoda en una fiesta familiar, cuando un primo de Javier le dijo: Pues Javier me ha contado que casi no le dejas ver al niño. Ella respiró hondo antes de responder. Tiene libertad de verlo. Lo único que pido es que lo avise con antelación y que respete sus horarios escolares. El primo asintió, pero Laura sabía que, mientras que con ella vivía el día a día, con deberes, normas y responsabilidades. Era el clásico papel del padre divertido frente al padre presente. A la hora del almuerzo, Javier trajo a Mateo de vuelta. El niño parecía contento pero también cansado. Hemos comido hamburguesas y helado, dijo Mateo. Y hemos visto una película en el cine. Laura sonrió. Suena divertido. ¿Terminaste tu trabajo antes de salir? Mateo bajó la mirada. No, pero lo haré ahora. Javier, con tono despreocupado, intervino. No pasa nada, aún es temprano. Laura contuvo el impulso de replicar delante de Mateo. Simplemente dijo: Está bien, cariño. Ve a cambiarte y ponte con ello.
Cuando el niño se fue a su habitación, Laura y Javier se quedaron solos en el pasillo. «Podrías coordinarte conmigo antes de planear algo», dijo ella con firmeza. «Mateo tiene obligaciones que cumplir». «Laura, siempre estás controlándolo todo». «Es solo un niño, déjale ser libre», respondió Javier con un gesto de impaciencia. «Ser libre no significa dejar de lado la responsabilidad», replicó ella. «Si de verdad quieres estar presente en su vida, empieza por respetar su rutina». Javier no respondió. Se limitó a encogerse de hombros y despedirse con un «hasta luego» antes de marcharse. Esa noche, mientras Mateo terminaba su maqueta, Laura pensó en lo irónico de la situación. Javier tenía el tiempo y los recursos para involucrarse más. Pero siempre elegía la comodidad de las apariciones puntuales. Para él, ser padre parecía reducirse a momentos aislados y a exhibirlos después en redes sociales como trofeos. En escuchar los miedos y alegrías de un hijo al final del día. Y Laura, aunque cansada, estaba dispuesta a seguir recordándole esa verdad. Aunque eso la convirtiera en la madre controladora a sus ojos. En el fondo intuía que un día esa falta de implicación quedaría expuesta ante alguien más que ella. Y aunque no buscaba una confrontación, sabía que debía estar preparada para cuando ese momento llegara. Capítulo 3: Semillas de conflicto. Los primeros días de abril trajeron un clima cambiante a Valencia, mañanas soleadas que daban paso a tardes lluviosas y noches frías. En el instituto, Laura estaba inmersa en la preparación de un ciclo de lecturas para conmemorar el Día del Libro. Entre clases, reuniones y tareas administrativas. Apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa, hasta que un mensaje inesperado en su teléfono personal la obligó a detenerse. El remitente era una antigua conocida en común con Javier. El texto decía: «Laura, no sé si es asunto mío, pero Javier estuvo el otro día en una comida diciendo que no le dejas ver a Mateo. Incluso comentó que le pones condiciones para hablar con él. Me pareció raro, te aviso por si acaso». Laura leyó el mensaje 2 veces. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero cada vez que ocurría, sentía la misma punzada en el pecho. El relato que Javier estaba construyendo, esa imagen de padre víctima de una madre controladora, no solo era falso, sino que, repetido lo suficiente, podía empezar a ser creído por quienes no conocían la realidad. Guardó el teléfono en el bolso y decidió no responder de inmediato. Sabía que reaccionar impulsivamente solo le daría más munición a Javier. En cambio, mentalmente empezó a repasar las veces que él había cancelado visitas a última hora. O que simplemente había dejado de aparecer sin dar explicación. Esa misma tarde, cuando llegó a casa, encontró a Mateo en el sofá, viendo dibujos animados. «Hola, cariño», lo saludó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Hola, mamá», respondió él sin despegar la vista de la pantalla. Laura se sentó a su lado y, tras unos segundos, preguntó con tono casual: «Lo importante es que seas sincero con lo que sientes. Y que sepas que yo nunca voy a impedir que veas a tu papá, siempre que sea bueno para ti». Mateo asintió. Aunque no parecía completamente convencido. Los días siguientes, los rumores sobre lo que Javier decía se multiplicaron. Una colega del instituto le comentó que había visto publicaciones suyas en redes sociales, con frases ambiguas como: «Algunos creen que ser padre es solo pagar facturas. Yo quiero criar. Pero no me dejan». Las fotos que acompañaban estos mensajes eran de él y Mateo en sus escasas salidas juntos, cuidadosamente seleccionadas para dar la impresión de una relación constante. Laura comprendió que esas publicaciones no eran inocentes. Eran pequeñas semillas plantadas en la mente de familiares, amigos y conocidos. Con la intención de pintar una narrativa donde ella aparecía como la villana. Y aunque le dolía, se mantuvo firme, no iba a entrar en un intercambio público de acusaciones. Una tarde, mientras revisaba tareas en la sala, sonó el timbre. Era el cartero con una carta certificada a su nombre. Laura la firmó y al abrirla, sintió un ligero mareo. Era una notificación judicial. Javier había presentado una solicitud formal para modificar el acuerdo de custodia, alegando que ella controlaba de forma excesiva y limitaba injustificadamente su acceso al hijo en común. Lo que más la indignó fue leer que había incluido ejemplos falsos,
supuestas ocasiones en que ella le habría negado la visita sin razón o en que le habría colgado el teléfono. Laura sabía que cada una de esas afirmaciones podía desmontarse fácilmente, pero el solo hecho de verlas por escrito le provocó un nudo en el estómago. Esa noche, después de acostar a Mateo, Laura llamó a Marta, su amiga y abogada de confianza. Sabía que esto iba a pasar, dijo Laura, intentando mantener la voz firme. Javier ha ido preparando el terreno con sus comentarios y ahora lo ha llevado al juzgado. Laura, respira, respondió Marta. Tenemos ventaja, tienes pruebas, registros de llamadas, mensajes. Y sobre todo, testigos. No es la primera vez que veo un caso así. Lo importante es mantener la calma y no caer en provocaciones. No me preocupa lo que él diga de mí, replicó Laura. Me preocupa cómo esto puede afectar a Mateo. Él no necesita estar en medio de una batalla legal. Lo sé. Por eso vamos a enfocarnos en demostrar hechos, no emociones, dijo Marta con seguridad. Y créeme, en estos casos, la falta de implicación real suele pesar mucho más que cualquier discurso bonito. En los días que siguieron, Laura empezó a recopilar información. Mensajes de Javier cancelando visitas, correos electrónicos con avisos escolares a los que él no respondió, fotos y vídeos de eventos importantes donde él no estuvo presente. También habló con 2 profesores de Mateo que podían dar fe de que siempre era ella quien asistía a reuniones y actividades. A pesar de su determinación, Laura no pudo evitar sentir la presión. Aunque no sabía los detalles, parecía intuir que algo se estaba gestando. Una noche, mientras cenaban, Mateo preguntó: «Mamá, ¿es verdad que no dejas que papá me vea?» Laura lo miró fijamente. Las personas dicen cosas que no son ciertas porque están enfadadas o porque ven las cosas de forma diferente. Mateo bajó la mirada y siguió comiendo, pero Laura pudo ver la confusión en sus ojos. En ese momento entendió que la batalla que se aproximaba no era solo legal, sino también emocional. Lo que no sabía era que, muy pronto, una simple pregunta en una sala de tribunal dejaría al descubierto toda la incoherencia en el relato de Javier. Y que esas semillas de conflicto que él había plantado acabarían volviéndose en su contra. Capítulo 4: Rumores venenosos. En las semanas siguientes a la notificación judicial, Laura comenzó a notar un cambio sutil, pero inquietante en el trato de algunas personas de su entorno. Compañeros del instituto que antes le sonreían con naturalidad ahora parecían más reservados. Padres de otros niños con quienes solía conversar a la salida del colegio, se mostraban más distantes. No eran gestos groseros, pero sí había una frialdad nueva. Como si de repente se hubiera convertido en un personaje ambiguo en una historia que nadie quería comentar en voz alta. Laura no tardó en descubrir la razón. Una tarde. Pero el otro día coincidí con Javier en el supermercado. Me dijo que estaba muy triste porque no le dejas participar en la vida de Mateo. Laura apretó la mandíbula. Entiendo que te lo haya dicho, respondió con calma. Solo te pido que recuerdes que siempre hay 2 versiones de una historia. La mujer asintió, algo incómoda, y se alejó. Laura sintió un vacío en el estómago. No era solo que Javier estuviera mintiendo, lo estaba haciendo de forma estratégica, en conversaciones casuales, donde sus palabras podían parecer sinceras y desinteresadas. Sabía exactamente cómo construir una imagen de víctima que despertara compasión. En casa, mientras preparaba la cena, Laura repasó mentalmente las últimas semanas. Se dio cuenta de que los rumores ya no eran aislados, formaban parte de una campaña silenciosa. Algunos amigos en común le habían dejado de escribir. Incluso un primo suyo que siempre había sido neutral, le envió un mensaje ambiguo: no sé qué está pasando, pero espero que pienses en Mateo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Laura se sentó con su cuaderno azul y empezó a escribir una lista. No de rumores, sino de hechos. Fecha y hora en que Javier canceló visitas. Eventos escolares a los que no asistió. Mensajes suyos donde ponía excusas o simplemente no respondía. Testigos que podían confirmar su ausencia. Al terminar, miró la página con determinación. Esa lista no solo sería su defensa, sino también su recordatorio de que la verdad estaba de su lado, aunque el ruido de las mentiras intentara ahogarla.
Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. En el instituto. Una colega bien intencionada, Carmen, le dijo en voz baja. No sé si es cierto o no, Laura, pero la gente comenta que eres muy estricta con Mateo, que no le dejas ver a su padre. Laura respiró hondo antes de responder. Carmen, ser estricta no es impedir. Y nunca le he prohibido a Mateo ver a su padre. Él es libre de verlo cuando quiera. Siempre que no interfiera con sus responsabilidades escolares. Carmen la miró con una mezcla de comprensión y duda. Ese era el problema, aunque explicara la verdad. Las semillas de desconfianza ya habían sido plantadas. El momento más doloroso llegó un sábado por la tarde. Mateo estaba en su habitación, y Laura recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, fría y segura, dijo. ¿Eres Laura Fernández? Soy la abogada de Javier. Quiero informarte que estamos recopilando testimonios que confirmen tu comportamiento controlador. Laura sintió un escalofrío. Lo que diga su cliente no cambia los hechos, respondió con firmeza. Y yo también tengo pruebas. Nos veremos en el juzgado, concluyó la voz colgando sin más. Laura dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció unos segundos en silencio. No le sorprendía que Javier hubiera contratado a una abogada, pero la idea de que estuviera movilizando a terceros para respaldar su historia le provocaba una mezcla de rabia e impotencia. Al día siguiente decidió dar un paso proactivo. Llamó a Marta, su abogada, y le propuso reunir a todas las personas que podían dar testimonio de su implicación en la vida de Mateo, profesores, entrenadores, incluso algunos padres de compañeros. Marta aprobó la idea. Es importante que construyamos nuestra propia narrativa, dijo Marta. No basta con refutar lo suyo. Debemos mostrar tu compromiso de forma clara y contundente. Mientras tanto, Javier no perdía oportunidad de reforzar su versión. En redes sociales. Publicaba frases como un hijo necesita a ambos padres, no solo a uno, acompañadas de fotos antiguas con Mateo. Incluso llegó a compartir una imagen de un banco de parque vacío con la leyenda. Aquí debería estar yo, pero no me dejan. Cuando Laura vio esa publicación, sintió una punzada de ira, pero también de tristeza. No era solo una manipulación hacia terceros. Era un intento de influir en Mateo de manera indirecta. Por suerte, su hijo aún no usaba redes sociales, pero era cuestión de tiempo antes de que alguien le mostrara esas imágenes. Una tarde. Mientras Laura recogía a Mateo del colegio, un padre se le acercó. Era Antonio, entrenador del equipo de fútbol del niño. Laura, no sé si es asunto mío. Fue hasta la puerta y lo encontró hablando por videollamada con su abuelo materno. Te quiero mucho, abuelo, decía Mateo. Mamá siempre me cuida. Laura sintió que se le humedecían los ojos. Esa era la verdad que importaba, más allá de cualquier rumor venenoso. Y aunque sabía que las semanas siguientes serían difíciles, también sabía que no estaba sola en esta batalla. Lo que no podía prever era que en la sala del tribunal. Laura repasaba mentalmente la lista de tareas del día: clases de literatura, reunión breve con la directora, recoger a Mateo y llevarlo a entrenamiento de fútbol. Nada fuera de lo normal, o eso pensaba. A las 9:30, mientras sus alumnos leían en silencio un fragmento de La casa de Bernarda Alba, la puerta del aula se abrió suavemente. Era María. Juzgado de Primera Instancia de Valencia. Laura sintió como el corazón le latía con fuerza. Sacó los documentos y empezó a leer. El texto era seco y directo, pero el efecto en ella fue inmediato, un frío recorrió su espalda. Se sentó unos segundos procesando la información. Aunque sabía que Javier había iniciado el proceso. Ver la citación oficial lo hacía real, tangible, inevitable. Ya no se trataba de rumores o conversaciones incómodas, ahora estaba a punto de enfrentarse a él en un tribunal. Al salir al pasillo, Marta, su amiga y abogada, la llamó al móvil. Me llegó copia de la citación, dijo Marta sin preámbulos. Tenemos que reunirnos esta tarde para empezar a preparar la defensa. Sí, lo vi ahora mismo. No puedo mentir, Marta, tengo miedo. Es normal sentirlo, respondió ella, pero recuerda, el miedo se combate con preparación.
Tenemos pruebas, testigos y la verdad de tu lado. Lo que él tiene son palabras y en un tribunal, las palabras sin respaldo no pesan. Laura colgó con un poco más de calma, aunque la inquietud seguía instalada en su pecho. Esa tarde, cuando Mateo llegó a casa, Laura decidió no mencionarle nada todavía. No quería que se preocupara ni que sintiera que debía tomar partido. Prepararon la cena juntos como siempre. Él cortó tomates para la ensalada mientras ella freía filetes de pollo. La normalidad de ese momento era un refugio. Después de que Mateo se fue a su habitación, Laura extendió sobre la mesa del comedor todos los documentos que había guardado en los últimos meses, copias de correos electrónicos al colegio, mensajes de WhatsApp con Javier donde él confirmaba o cancelaba visitas, fotografías de eventos escolares donde su silla había quedado vacía. También colocó su cuaderno azul, repleto de anotaciones precisas sobre fechas y situaciones. A las 7, Marta llegó con su portátil y un maletín. Vamos a organizarnos, dijo abriendo el ordenador. Laura comenzó a relatar con detalle. Marta tecleaba sin parar, deteniéndose solo para pedirle fechas exactas o confirmar nombres de testigos. Esto es fundamental, explicó. En un juicio de custodia. Lo que más valora el juez no es lo que uno dice, sino la constancia y la coherencia en los hechos. A medida que avanzaban, Laura sentía una mezcla de cansancio y alivio. Cansancio por revivir cada decepción y cada ausencia, alivio por ver cómo poco a poco el rompecabezas de su verdad tomaba forma. La semana siguiente el ambiente alrededor de Laura parecía cargado. En el instituto algunos colegas le preguntaban de forma indirecta cómo estaba, como si supieran que algo importante se avecinaba. En el barrio, una vecina le comentó casualmente que había visto a Javier hablando con otras madres en el parque, y que mencionó su lucha por ser parte de la vida de su hijo. Cada comentario era una recordatoria de que la batalla no solo se libraría en la sala del tribunal, sino también en el terreno social, donde la percepción pública podía volverse un arma. Una tarde, Laura decidió pasar por la casa de sus padres en el pueblo. Necesitaba sentir el calor familiar y alejarse un poco de la tensión. Su madre, Carmen, la recibió con un abrazo largo y silencioso. Hija, sé que no quieres preocuparnos, pero tu padre y yo estamos aquí para ayudarte. Mateo es feliz contigo y eso lo vemos todos. Su padre, Manuel, asintió desde el sillón. En el juicio, lo importante es que el juez vea la realidad. Y la realidad es que tú has estado siempre para ese niño. Las palabras de sus padres fueron un bálsamo. Laura sabía que no podría evitar el proceso. Pero sí podía enfrentarlo con la cabeza alta y el corazón en paz. 3 días antes de la audiencia, Marta le envió un mensaje. Confirmado. El juez quiere escuchar testimonios sobre la participación de Javier en eventos escolares recientes. Prepara todo lo que tengas de la graduación de Mateo. Laura abrió la carpeta donde guardaba las fotos y vídeos del último acto escolar. Allí estaba, Mateo en el escenario, recibiendo un diploma, con una sonrisa tímida. Y junto a él, una silla vacía. Laura recordaba bien ese día. Había invitado a Javier con antelación, incluso le envió la dirección y la hora exacta. Él respondió con un escueto veré si puedo. No apareció. Guardó esas imágenes en una memoria USB y sintió que tenía en sus manos una pieza clave. No era un ataque personal, era un hecho concreto visible. La calle estaba silenciosa, solo se escuchaba el leve zumbido de las farolas. Pensó en todo lo que había pasado desde la separación, las dificultades económicas, las noches de fiebre de Mateo. Las excursiones escolares, las conversaciones profundas antes de dormir. Cada momento había sido parte de su labor como madre, y ninguno de ellos estaba en las historias que Javier contaba. Al amanecer, se vistió con un traje sencillo, pero elegante. Quería proyectar serenidad. Antes de salir, entró en la habitación de Mateo, que aún dormía, y le dio un beso en la frente. Te quiero. Hijo, susurró. Todo esto es por ti. Con la carpeta de documentos bajo el brazo y la memoria USB en el bolso, Laura cerró la puerta de casa con una determinación nueva. La citación inesperada había dejado de ser un golpe sorpresivo, ahora era el punto de partida para mostrar la verdad.
Y en el fondo intuía que con la pregunta correcta. El juez podría ver a través de todas las palabras de Javier y descubrir que, más allá del ruido, lo que realmente importaba eran los hechos. Capítulo 6. Preparativos. La mañana después de recibir la citación, Laura se levantó con una sensación extraña, una mezcla de nervios y determinación. El sol apenas se filtraba por las cortinas, dibujando líneas doradas sobre la mesa del comedor, que seguía cubierta con carpetas, fotografías y el cuaderno azul donde llevaba años anotando cada detalle importante relacionado con Mateo. Todo debía estar respaldado con pruebas sólidas y testimonios claros. A las 9 en punto, Marta llegó a su piso cargando un maletín y su portátil. Vestía de forma impecable, con una chaqueta azul marino y gafas de lectura que se colocó nada más sentarse. Buenos días, Laura. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo mientras sacaba varios documentos. Hoy vamos a estructurar toda tu defensa, paso a paso. Laura sirvió café para ambas y se sentaron en la mesa del comedor, que pronto se llenó de papeles, fotografías y listas. Quiero que pienses en esto como si fuera una historia, comenzó Marta. El juez no solo leerá documentos, también querrá entender el contexto, la secuencia de hechos. ¿Quién ha estado realmente presente en la vida de Mateo y quién no? ¿Por dónde empezamos?, preguntó Laura. Por la línea de tiempo, respondió Marta. Quiero que repasemos cada evento importante en la vida de Mateo desde que te separaste de Javier, cumpleaños, actos escolares, competiciones deportivas. No vino. Cumpleaños de 7 años, dijo que llegaría y nunca apareció. Festival de Navidad de tercero de primaria, canceló la misma mañana. Marta iba escribiendo todo en un documento, marcando en rojo las ausencias y en verde las pocas asistencias. El contraste era evidente, más de un 80% de los eventos importantes estaban en rojo. Esto habla por sí solo, comentó Marta, ajustándose las gafas. Pero además vamos a añadir pruebas visuales. Las fotos y los vídeos de los eventos donde su silla quedó vacía serán muy potentes en la sala. Laura asintió. Tengo varias de la graduación reciente. Incluso se ve claramente el asiento que le reservé. Perfecto. Esa será una de nuestras pruebas principales, confirmó Marta. Ahora, sobre los testigos. ¿Quién puede declarar que siempre eres tú quien lleva y recoge a Mateo, quien asiste a las reuniones escolares, quien está presente? La tutora de Mateo, su entrenador de fútbol. 2 madres de compañeros, y mis padres, enumeró Laura. Marta anotó cada nombre y añadió. Intentaremos que al menos 2 testigos comparezcan en persona y que el resto nos firme declaraciones juradas. Durante los días siguientes, Laura se dedicó a contactar con cada uno de ellos. Algunos aceptaron sin dudar. La profesora de Mateo, doña Pilar, le dijo que testificaría encantada. Siempre te he visto implicada, Laura. Y no recuerdo una sola vez en que Javier haya asistido a una reunión o participado en actividades del colegio, aseguró por teléfono. El entrenador de fútbol, Antonio, también fue directo. Claro que voy a decir la verdad. Me parece injusto lo que está haciendo. Tú siempre estás ahí, incluso cuando llueve o hace frío, y él no. Estas conversaciones llenaban a Laura de una gratitud profunda, pero también de una melancolía silenciosa. Todo lo que estaba ocurriendo era innecesario. Marta y Laura se reunieron en la oficina de la abogada para ensayar las posibles preguntas que el juez podría hacerle. Recuerda, insistió Marta, contesta con calma, sin alterarte. Y limítate a los hechos. Nada de especulaciones o juicios de valor. Entiendo, pero me preocupa que él intente provocarme, confesó Laura. Lo hará. Y por eso vamos a ensayar, dijo Marta. Yo haré de abogada contraria y te haré preguntas incómodas. Durante más de 1 hora, Marta la sometió a un interrogatorio ficticio. ¿Por qué dice Javier que le impides ver a su hijo? No lo impido. Le informo con antelación de cada actividad y siempre puede venir. Tengo los mensajes que lo prueban. ¿Es cierto que eres demasiado estricta con Mateo? Tengo normas y rutinas para asegurar su bienestar, como cualquier madre responsable. ¿Alguna vez le negaste una visita? Solo cuando coincidía con exámenes importantes o cuando Mateo estaba enfermo. Siempre ofrecí otra fecha para compensar.
Al finalizar, Marta sonrió. Lo estás haciendo bien. No dejes que te lleve al terreno emocional, mantente en los hechos. La semana previa al juicio fue la más intensa. Laura apenas tenía tiempo para sí misma entre su trabajo, las responsabilidades con Mateo y las reuniones con Marta. Cada noche después de que su hijo se acostara, revisaba una y otra vez los documentos, como si repasarlos la hiciera más fuerte. Una de esas noches, mientras organizaba las carpetas, se detuvo en una foto en particular, Mateo en su primer partido de fútbol, con el uniforme demasiado grande y una sonrisa nerviosa. Al fondo, se veía a Laura animándolo desde la grada, y ninguna señal de Javier. Aquella imagen le recordó que todo lo que estaba haciendo no era por ganar una batalla contra su exmarido, sino por proteger la estabilidad de su hijo. Finalmente, el viernes antes del juicio, Marta convocó una última reunión. Laura, el lunes estaremos frente al juez. Quiero que descanses este fin de semana y que llegues con la mente clara. Descansar, será difícil, respondió Laura con una sonrisa cansada. Lo sé, pero confía en mí, dijo Marta, colocando una mano sobre la suya. Tenemos un caso sólido. La ausencia de Javier en momentos clave es incuestionable. Y cuando el juez le pregunte por la graduación, bueno, ahí veremos su verdadera cara. Laura salió de la oficina sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el lunes sería un día decisivo, no solo legalmente sino emocionalmente. Y aunque no podía predecir la reacción de Javier, sí estaba segura de una cosa: no iba a dejar que una narrativa falsa definiera la vida de su hijo. Capítulo 7. Estrategia del demandante. El mismo lunes por la mañana en que Laura se preparaba mentalmente para la audiencia, Javier se encontraba en un café céntrico de Valencia, acompañado de su abogada, una mujer de unos 40 años llamada Patricia Torres. Vestía con traje gris y llevaba un maletín de cuero perfectamente ordenado. Sobre la mesa había un dossier grueso con la etiqueta «Custodia Mateo Fernández». Javier, quiero que seas muy consciente de que en el tribunal lo que importa no es lo que tú sientes, sino lo que puedas demostrar, comenzó Patricia, mientras hojeaba unas notas. Tu objetivo es convencer al juez de que la madre está limitando tu participación en la vida de Mateo. Javier asintió, aunque en su interior sentía un nudo. Sabía que no tenía un historial impecable como padre, pero se aferraba a la idea de que la narrativa podía compensar las ausencias. Tengo mensajes en los que le pido ver a Mateo y ella pone condiciones, dijo sacando su teléfono. Patricia revisó las capturas que Javier había impreso. Sí. Pero aquí veo que ella simplemente propone otras fechas o pide que no sea en medio de exámenes. No es exactamente una prohibición. Tendremos que presentarlo como un patrón de control. Es lo que es, insistió Javier con un tono que buscaba convencer más a sí mismo que a su abogada. Siempre está supervisando, siempre poniendo reglas. Patricia lo observó unos segundos. Vamos a preparar tu declaración enfatizando que quieres participar en las decisiones importantes: educación, salud, actividades extracurriculares. Eso suena legítimo y difícil de rechazar. Marta había obtenido información de que Javier planeaba apoyarse en testimonios de amigos suyos y en algunas publicaciones de redes sociales para reforzar su imagen de padre comprometido. Van a intentar mostrarte como una madre posesiva. No te sorprendas si usan frases fuera de contexto o fotos antiguas, advirtió Marta. ¿Fotos antiguas?, preguntó Laura, arqueando una ceja. Sí. Imágenes de cuando salía con Mateo a algún sitio, aunque fuera hace 3 años. Lo importante es que tú tengas claro que todo eso se puede contrarrestar con fechas y hechos. Laura respiró hondo. Sabía que las fotos podían impresionar, pero también que la verdad estaba de su lado. En la casa de Javier, la tarde anterior al juicio, se desarrollaba una reunión improvisada con 2 amigos suyos, Luis y Roberto. Los 3 estaban sentados en el salón con cervezas y papeles sobre la mesa. Mañana es el gran día, dijo Javier, tratando de sonar relajado. Necesito que digáis que muchas veces he querido ver a Mateo y Laura me lo ha puesto difícil. Luis dudó. Bueno, yo no puedo mentir, Javi. He estado contigo algunas veces cuando le escribías. Pero también sé que hubo veces que simplemente no apareciste.
No se trata de mentir, replicó Javier rápidamente, sino de decir la parte de la historia que el juez necesita escuchar. Roberto intervino. Yo puedo decir que te he visto preocupado por no poder verlo tanto como quisieras. Eso es cierto, aunque no entré en detalles. Javier asintió, aceptando ese punto medio. Sabía que no podía arriesgarse a que sus propios testigos parecieran poco creíbles. Esa misma noche, Patricia le envió un correo con el guión de su declaración. Enfatizar que siempre ha querido ser un padre presente. Mencionar que en varias ocasiones Laura ha cambiado o pospuesto visitas. Resaltar que quiere participar en decisiones clave. Evitar hablar demasiado de fechas específicas que puedan ser verificadas. Mostrar preocupación por el impacto emocional que la situación tiene en Mateo. Recuerda, Javier. No te pongas a la defensiva. Si el juez siente que estás atacando a Laura más de lo necesario, perderás credibilidad, le advirtió Patricia por teléfono. El truco está en sonar herido, no enfadado. Javier colgó y se quedó mirando la pared del salón. Se imaginó a sí mismo en el tribunal, con el juez observándolo atentamente. No le gustaba la idea de que le preguntaran sobre eventos concretos. Como la graduación. Sabía que ese era su punto más débil, pero confiaba en que si desviaba la atención hacia su deseo de participar, podría salir mejor parado. En paralelo, Marta repasaba con Laura un posible escenario. Es casi seguro que su abogada va a evitar que hable de fechas concretas. Pero yo voy a buscar el momento para que el juez pregunte directamente sobre la graduación. Y ahí es donde tu prueba visual será determinante. Laura asintió. Javier llegó al tribunal vestido con traje oscuro y corbata. Caminaba con paso firme, acompañado de Patricia. Saludó a algunos conocidos que estaban en la sala de espera. Mostrar preocupación por Mateo, hablar de su derecho como padre, minimizar las ausencias y proyectar la idea de que Laura actuaba como una guardiana excesiva. Patricia, viendo su inquietud, le susurró. Recuerda, Javier, voz calmada, pausas largas, contacto visual con el juez. No te dejes arrastrar a discusiones con Marta o con Laura. En la sala de al lado. Laura respiraba profundamente mientras Marta le ajustaba el blazer. Hoy no se trata solo de ganar un caso, le dijo Marta. Se trata de que el juez vea la diferencia entre palabras y acciones. Laura apretó con fuerza la carpeta donde llevaba todos sus documentos. Sabía que tarde o temprano, llegaría el momento en que las estrategias se enfrentarían. Y que las del demandante no podrían sostenerse frente a la evidencia. En ese instante, en dos salas diferentes. Ambos protagonistas estaban convencidos de que su preparación los llevaría a la victoria. Pero solo uno tenía un historial real que respaldara sus palabras, y el juez pronto lo descubriría. Antes de que sonara el despertador. No había dormido más de 4 horas, pero su mente estaba despierta, repasando una y otra vez los documentos y las palabras que diría ante el juez. Después de preparar el desayuno para Mateo y asegurarse de que estaba listo para ir al colegio, lo dejó con su madre, Carmen, quien había viajado a Valencia para apoyarla. No te preocupes por nada, le dijo Carmen. Hoy es un día importante, pero no estás sola. Laura sonrió débilmente, tomó su bolso con la carpeta de pruebas y se dirigió al tribunal. A cada paso. Marta ya la estaba esperando con su habitual porte seguro y un maletín de cuero oscuro. Llegas puntual, comentó estrechándole la mano. Recuerda, hoy lo más importante es mantener la calma. Incluso si Javier dice algo que te indigne. Lo sé, respondió Laura. No voy a dejar que me provoque. Bien. Porque eso es parte de su estrategia. Hacerte parecer reactiva para que el juez piense que eres impulsiva, advirtió Marta. Subieron juntas las escaleras y entraron en la sala asignada. El lugar imponía, paredes altas. Saludó brevemente a 2 personas que estaban sentadas en la parte reservada al público, probablemente sus amigos testigos, y se sentó sin mirar a Laura. Ella, por su parte, evitó cualquier contacto visual. Sabía que una mirada mal interpretada podía usarse en su contra. El secretario anunció la entrada del juez. Todos se pusieron de pie. El magistrado. Un hombre de unos 50 años con gafas rectangulares y un gesto serio,
tomó asiento y revisó rápidamente los documentos que tenía delante. Buenos días. Procedemos a la audiencia para tratar la solicitud de modificación de medidas de custodia presentada por el señor Javier Morales contra la señora Laura Fernández, leyó el juez con voz clara. Señor Morales, su abogada tiene la palabra. Patricia se levantó con gesto seguro. Su señoría, mi cliente solicita una revisión del acuerdo actual de custodia. Ya que considera que la madre del menor ejerce un control excesivo que limita injustificadamente su participación en la vida de su hijo. Mientras hablaba, Patricia usaba un tono medido. Tras escuchar la exposición, le cedió la palabra a Marta. Su señoría, la señora Fernández rechaza categóricamente estas acusaciones. No existe control excesivo, sino un ejercicio responsable de la custodia. Mi clienta siempre ha informado con antelación al padre sobre eventos y actividades del menor, y tenemos pruebas documentales y testigos que lo acreditan. La primera parte de la audiencia se centró en la declaración de Javier. Patricia le hizo preguntas que le permitían exponer su versión. ¿Con qué frecuencia intentaba usted ver a su hijo? Siempre que podía, pero muchas veces Laura ponía condiciones o cambiaba las fechas. ¿Se le ha negado asistir a eventos escolares? No me lo prohibía directamente. Pero sí me hacía sentir que no era bienvenido. Marta tomó notas y cuando llegó su turno para el contrainterrogatorio, se levantó con calma. Señor Morales, ¿podría decirle al tribunal la fecha del último evento escolar al que asistió? Javier se removió en su asiento. No recuerdo la fecha exacta. ¿Podría decir al menos el año? Insistió Marta. En la sala se hizo un silencio incómodo. Javier tragó saliva. No, pero tenía compromisos laborales. Marta se acercó a la mesa con una carpeta y dijo: Su señoría. Y junto a él, una silla vacía claramente reservada. El vídeo mostraba el momento en que los alumnos bajaban del estrado, mientras Laura lo abrazaba y la silla seguía sin ocupar. Para que conste. Su señoría, dijo Marta, mi clienta envió por escrito al señor Morales la invitación a este evento con fecha y hora, 2 semanas antes. Él confirmó la recepción del mensaje. El juez miró a Javier por encima de sus gafas. ¿Es esto cierto? Sí, pero como dije, tenía compromisos, murmuró Javier. Después de ese momento, la declaración de Javier perdió fuerza. Patricia intentó reconducirla, haciendo hincapié en su deseo de participar, y en los supuestos cambios de fecha, pero la imagen de la silla vacía parecía haberse quedado grabada en la mente del juez. Llegó el turno de Laura. Marta la interrogó para que pudiera exponer su versión de forma ordenada. Señora Fernández, ¿ha impedido usted alguna vez que el padre vea a su hijo? No. Siempre que no interfiera con sus estudios o salud, él es bienvenido. ¿Informa usted al padre de eventos importantes? Sí. Siempre por escrito con antelación, y tengo los registros de esos mensajes. Patricia, en su turno, intentó ponerla en aprietos. ¿No cree usted que establecer tantas condiciones es una forma de control? Creo que establecer horarios y respetar los compromisos escolares es una forma de cuidado, no de control, respondió Laura sin titubear. El juez hizo una anotación. Tras las declaraciones iniciales, se llamó al primer testigo, la profesora de Mateo. Doña Pilar habló con voz clara y sin titubeos. Siempre he visto a la señora Fernández implicada. El señor Morales no ha asistido a reuniones ni a la graduación. El entrenador de fútbol, Antonio, fue igual de contundente. La madre siempre lo trae y lo recoge. Nunca he visto al padre en entrenamientos o partidos. Al concluir esta primera sesión, el juez programó la continuación para el día siguiente. Pero antes de levantarse, miró directamente a Javier. Laura y Marta intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. La audiencia había empezado a inclinarse a su favor. Capítulo 9. La pregunta clave. El segundo día de la audiencia amaneció con un aire aún más denso que el primero. Laura apenas había dormido, pero se sentía alerta. Como si su cuerpo supiera que ese día algo decisivo estaba por suceder. Llegó al tribunal junto a Marta unos minutos antes de la hora fijada, con la misma carpeta de documentos.
La memoria USB y un bloc de notas donde había apuntado, a modo de recordatorio personal, una frase: los hechos son mi verdad. En la sala, Javier ya estaba sentado junto a Patricia. Llevaba el mismo traje oscuro, pero parecía más tenso, sus hombros estaban rígidos y evitaba mirar a Laura. En las primeras filas, dos de sus amigos estaban nuevamente presentes. Laura los vio intercambiar gestos con él, como si intentaran transmitirle apoyo. El juez entró puntual, revisando unos documentos antes de hablar. Buenos días. Vamos a continuar con la audiencia iniciada ayer. Hoy escucharemos a los testigos restantes y se formularán las preguntas complementarias necesarias para esclarecer los hechos. El primer testimonio de la mañana fue el de una madre del colegio que conocía a Laura desde hacía años. Confirmó que siempre veía a Laura en las reuniones y eventos escolares. Y que rara vez había visto a Javier. Patricia intentó descreditarla insinuando que era amiga cercana de Laura y que, por tanto, no podía ser objetiva, pero la mujer respondió con calma. No se trata de ser amiga o no. Es simplemente lo que he visto con mis propios ojos. Tras un par de testimonios más, llegó un momento que cambiaría el rumbo de la audiencia. El juez, con la mirada fija en Javier, formuló una pregunta que parecía casual pero estaba cargada de intención. Señor Morales, necesito que me aclare algo. ¿Usted asistió al último evento escolar importante de su hijo? Me refiero a la ceremonia de graduación de junio pasado. En la sala se hizo un silencio tan pesado que se podía escuchar el roce de una pluma sobre el papel del secretario. Javier se inclinó ligeramente hacia el micrófono. No. No pude asistir por compromisos laborales, respondió intentando sonar convincente. El juez no apartó la mirada. ¿Podría especificar qué tipo de compromiso? Javier vaciló unos segundos. Tenía una reunión con un cliente importante. Marta se levantó inmediatamente. Su señoría, con su permiso, me gustaría presentar nuevamente la evidencia que mostramos ayer. El mensaje enviado por la señora Fernández al señor Morales 2 semanas antes de la graduación, con fecha, hora y lugar, y la confirmación de recepción por parte del señor Morales. El juez asintió. Marta proyectó en la pantalla el intercambio de mensajes. En él Javier respondía con un perfecto gracias. Haré lo posible por estar. No había mención de conflicto de agenda ni de reunión inaplazable. Además, añadió Marta, me gustaría que se reprodujera un breve fragmento del vídeo del evento, donde se aprecia claramente el asiento reservado junto al menor, vacío durante toda la ceremonia. El vídeo se proyectó. Mateo recibía su diploma. Miraba hacia el público y sonreía tímidamente a su madre. La cámara barría la fila y mostraba la silla vacía, con un cartel que decía padre. La incomodidad de Javier era evidente. Se movía en la silla, evitaba mirar la pantalla y mantenía la vista baja. El juez lo observó un momento más antes de hablar. Señor Morales. ¿Es consciente de que estos actos forman parte esencial de la vida de un menor y que la falta de asistencia, especialmente sin una justificación válida, puede interpretarse como desinterés? Patricia intentó intervenir. Su señoría, mi cliente reconoce la importancia de esos eventos y precisamente por eso está solicitando más participación. El juez levantó la mano para interrumpirla. La participación no se mide por lo que uno solicita en un tribunal, sino por lo que ha hecho antes de llegar aquí. El golpe fue claro y directo. Marta intercambió una mirada rápida con Laura, transmitiendo un mensaje silencioso: este es el momento que necesitábamos. Después de este intercambio, la defensa de Javier quedó visiblemente debilitada. Incluso uno de sus propios testigos, Roberto, al ser interrogado por Marta, terminó admitiendo que no recordaba haberlo visto en actos escolares recientes. La verdad. No suelo ir a esos eventos, dijo, así que no puedo asegurar si Javier estaba o no. Ese reconocimiento, aunque sutil, reforzó aún más la percepción de que el demandante no tenía una presencia activa en la vida de su hijo. En la parte final de la jornada, el juez dio espacio para que cada abogado hiciera una breve declaración complementaria. Fue concisa y contundente. Su señoría, el mejor indicador del futuro es la conducta del pasado. Mi clienta ha demostrado con hechos y testigos su compromiso constante con el bienestar del menor.
El señor Morales, en cambio, no ha podido justificar su ausencia en momentos clave, como la graduación de su hijo. No se trata de impedirle el contacto, sino de reconocer que la custodia debe permanecer donde ha estado la verdadera responsabilidad. El juez anunció que dictaría su decisión en la próxima sesión. La seguridad que había mostrado el primer día se había evaporado. Esa noche, en su casa, Laura llamó a su madre para contarle cómo había ido la audiencia. Creo que el juez vio lo que tenía que ver, dijo. No es cuestión de ganar o perder, mamá. Es cuestión de que Mateo crezca sabiendo que su madre siempre estuvo ahí. Carmen sonrió al otro lado de la línea. Eso, hija, ya lo sabe. Pero ahora también lo sabrá el juez. Laura colgó, se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana. Afuera. La ciudad seguía con su ritmo habitual, pero para ella, todo se sentía diferente. Por primera vez en meses, podía ver una luz clara al final de este proceso. Capítulo 10. Silencio revelador. La mañana posterior a la segunda jornada de audiencia comenzó con una calma engañosa. Laura se despertó temprano con la luz gris filtrándose entre las cortinas. Y sintió esa mezcla de alivio y ansiedad que acompaña a la espera de un veredicto. Sabía que la decisión final del juez aún tardaría unos días. Pero en su interior la escena del día anterior, la pregunta sobre la graduación, el titubeo de Javier y la imagen de la silla vacía, se repetía como un eco que la reconfortaba. Mientras preparaba café en la cocina, escuchó a Mateo tarareando una canción en su habitación. El niño parecía ajeno a toda la tensión judicial, y Laura se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, esa inocencia debía mantenerse intacta. En la oficina de Patricia, sin embargo, el ambiente era completamente distinto. Javier estaba sentado frente a su abogada, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. No entiendo por qué el juez le dio tanta importancia a lo de la graduación, gruñó. Falté a ese evento, pero eso no significa que no me importe mi hijo. Patricia suspiró. Javier, en casos como este los jueces buscan hechos concretos que ilustren un patrón de conducta. Esa ausencia, sumada a otras, encaja en la narrativa de desinterés. Y Javier miró por la ventana, evitando su mirada. Sabía que ella tenía razón, pero admitirlo en voz alta era algo que no estaba dispuesto a hacer. Mientras tanto, Marta había citado a Laura en su despacho para revisar la última parte de la estrategia, en caso de que el juez solicitara información adicional. No creo que la pida, dijo Marta mientras hojeaba sus notas, pero siempre es mejor estar preparada. ¿Crees que el juez ya tiene su decisión?, preguntó Laura. Lo más probable es que sí. Y te digo más, la clave ha sido su silencio, afirmó Marta. Cuando una persona tiene la oportunidad de defender su implicación y no lo hace, lo que transmite es falta de interés real. Laura asintió. Aquella frase resonó en su mente, el silencio dice más que 1000 palabras. 3 días después, el tribunal convocó a ambas partes para una sesión breve antes de la lectura del fallo final. El juez quería hacer unas preguntas complementarias para cerrar el expediente. Laura y Marta llegaron puntuales, Javier y Patricia lo hicieron minutos después. El juez, con la serenidad que lo caracterizaba, empezó dirigiéndose a Javier. Señor Morales, antes de concluir, quisiera preguntarle algo más. Usted ha hablado de su deseo de participar en las decisiones importantes de la vida de su hijo. ¿Puede darme un ejemplo reciente en el que haya tomado la iniciativa para involucrarse en algún aspecto escolar o médico? Javier se removió en su asiento. Miró un instante a Patricia, como buscando aprobación, y luego dijo: Bueno, escribí a Laura para preguntarle cómo iban sus notas. ¿Alguna otra acción concreta?, insistió el juez. El silencio volvió a llenar la sala. Javier bajó la mirada, jugando con un bolígrafo que giraba entre sus dedos. No respondió. Ese silencio, más largo de lo que exigía la cortesía, fue anotado por el secretario judicial. Laura y Marta caminaron juntas hacia la salida. ¿Lo has visto?, preguntó Marta en voz baja. A veces no hay que ganar con argumentos, sino dejar que el otro se pierda solo. Laura respiró hondo. Javier se reunió con sus 2 amigos, Luis y Roberto, en el mismo café donde había planeado parte de su estrategia.
Luis lo miró con franqueza. Javi. Si de verdad quieres que tu hijo te vea como un padre presente, no puedes aparecer solo cuando hay un juez de por medio. ¿Ahora me vas a dar lecciones? Respondió Javier con tono agrio. No. Pero, lo de quedarte callado cuando el juez te preguntó fue raro. Parecía que no tenías nada que decir. Javier no respondió. Ese silencio revelador lo había perseguido desde que salió del tribunal. Por primera vez comenzó a sentir que su propia actitud podía haber arruinado su caso. Mientras tanto, Laura intentaba retomar la normalidad con Mateo. Esa noche, después de cenar, él se acercó con un dibujo en la mano, era una escena de ellos dos en el parque sonriendo. Es para ti, mamá. Para que recuerdes que siempre estamos juntos. Laura sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó con fuerza, consciente de que, más allá de cualquier sentencia judicial, la verdadera victoria estaba en ese vínculo que no necesitaba ser defendido con documentos ni testigos. En los días siguientes la ciudad siguió su ritmo habitual, pero para Laura cada jornada se sentía como una cuenta regresiva. Sabía que pronto recibirían la resolución final. No tenía miedo al fallo, después de todo lo vivido en la sala, intuía que el juez ya había visto lo esencial. El silencio de Javier en esos momentos clave no solo había debilitado su caso. Había revelado algo más profundo, que detrás de su discurso de derechos de padre había un vacío de acciones concretas. Y en un proceso de custodia, eso pesa más que cualquier palabra bien dicha. Laura lo entendía bien. Por eso, mientras doblaba la hoja del dibujo de Mateo y la guardaba en su cuaderno azul, pensó, al final, no fue mi voz la que ganó, fue su silencio el que habló por mí. Capítulo 1. Una vida reconstruida. El invierno en Valencia siempre traía un frío suave, de ese que no obliga a abrigarse en exceso pero que invita a refugiarse en casa. Con una manta ligera y una taza de té humeante. Desde la ventana de su pequeño piso en la calle de la Luz, Laura Fernández Ruiz observaba cómo la tarde caía lentamente sobre la ciudad. Las luces anaranjadas de las farolas empezaban a encenderse, tiñendo las calles de un tono cálido que contrastaba con la penumbra del cielo. Eran las 6 de la tarde y como cada día. Ella revisaba por última vez las correcciones de los trabajos de sus alumnos. Ser profesora de literatura en un instituto público no era solo su trabajo.